El programa de psicología y el grupo de investigación Libres Pensadores de la Universidad de Nariño realizaron el proyecto denominado Clínica de Lazo Social para la Atención Integral a Víctimas. Esta clínica utilizó la técnica psicodramática para hacer atención en salud mental a víctimas del conflicto armado, en particular a los familiares de personas que sufrieron desaparición forzada. En Nariño hay 3.000 víctimas por la desaparición forzada de sus seres queridos, esposos, esposas, padres e hijos. La Clínica del Lazo Social atendió a 30 víctimas y espera seguir recibiendo apoyo para atender el mayor número de personas que lo necesiten. Utilizamos el psicodrama como un modelo y una técnica de tratamiento para que las víctimas puedan hablar, narrar y contar el horror vivido por el trauma. Ellas pudieron elaborar ese dolor porque se hizo un trabajo mental profundo, un trabajo clínico que les permitió tramitar un duelo que estaba en un estado de vértigo, se había vuelto un duelo patológico. Los efectos que tuvo el trabajo clínico de escucha y de dramatización del horror vivido por estas pacientes es que 18 de ellas pueden dormir tranquilas, sienten un profundo alivio en sus almas, pueden hablar y perdonar con tranquilidad a sus verdugos y mirarlos de frente. Este proyecto se articula a una clínica de lazo social que tiene que ver con la atención integral, permanente e interdisciplinaria con víctimas del conflicto, donde van a haber tratamientos a otros hechos victimizantes, como por ejemplo el tema de minas antipersonales, tortura y desplazamiento forzoso. Es producto de la construcción y la unión también con la Facultad de Artes, porque ellos también nos han colaborado muchísimo en lo que estamos haciendo. Y también quiero nombrar a la Facultad de Derecho, donde nos vamos a articular con la Clínica Jurídica y con la Facultad de Medicina, porque queremos formar médicos en psicodrama. Los estudiantes pertenecientes al grupo Libres Pensadores se vincularon a este proyecto de la Clínica de Lazo Social, en la cual aplicaron el psicoanálisis como teoría de base y mediante la técnica de psicodrama se hizo el trabajo social. El proyecto fue formativo en lo académico, porque los estudiantes investigadores llevaron a la práctica con éxito sus conocimientos producto del quehacer investigador. Sí, desde lo crítico social, nosotros logramos entender que investigar algo nuevo nos permite generar nuevas como contribuciones, porque así tenemos nuevos programas. Entonces, por ejemplo, dentro de esa línea, el programa nos ha permitido a nosotros brindar una ayuda para que ellos puedan iniciar de nuevo un proceso de resignificación a los hechos y un nuevo posicionamiento. Como ser humano, yo tengo que estar preparada y como una futura psicóloga, tengo que tener la capacidad de escuchar esta guerra que aún existe y así aportar a la clínica. Entonces, dentro de estos aprendizajes, comprendí la importancia de la palabra, de la escucha, del psicoanálisis y también de ser gran profesional para poder brindar una buena ayuda al otro. Se aprende más allá de la academia, o sea, ya no es simplemente el hecho de estar sentado frente a un docente y estar escuchando, sino que ya es la realidad. Y la realidad es cruda. Hay cosas que son demasiado insoportables o cosas que ya realmente tal vez chocan con la sensibilidad de cada uno y es muy importante poder trabajar esos aspectos. Y algo que a mí me parece muy importante es resaltar que las personas están llegando a entender la importancia de la escucha y la importancia de poder hablar. En el proyecto también han participado estudiantes de otras disciplinas y universidades, quienes aprenden sobre las técnicas usadas y aportan desde sus especialidades al desarrollo de las dinámicas logradas. Para mí ha sido algo muy novedoso el encontrarme con el psicoanálisis y con el psicodrama, porque también se da la palabra a la víctima, pero hay una dirección muy precisa desde, el conocimiento psicoanalítico que permite desplegar un relato que termina siendo reparador para las víctimas. En el caso del tema antropológico, está ligado más a una reconstrucción de una memoria histórica, a conocer la verdad, a hacer una contextualización de por qué se dan determinadas situaciones y qué hay detrás de ello, ¿no?
Y en últimas, lo que hace el antropólogo es hacer una interpretación para un lenguaje más académico, pero desde una perspectiva desde las víctimas. Esta primera etapa de la clínica de lazo social se hizo con 30 víctimas que no solo sufrieron la desaparición forzada de sus seres queridos, sino que en muchos casos a esto se suma el asesinato de sus parientes y la violencia sexual, entre otros vejámenes. En el grupo, los participantes narraron los horrores y traumas vividos, fueron debidamente escuchados y luego, mediante la dramatización de los contenidos traumáticos, se logra deshacer ese inmenso dolor que estaba en el alma. Esta catarsis produce alivio y tranquilidad porque el dolor se simboliza y se vence en el proceso, guiado por los profesionales y los investigadores de la Universidad de Nariño. A mí personalmente me ha fortalecido en cuanto al vínculo familiar con mis hijos, con la familia, para mí mismo, porque yo era una persona que en esos tiempos por lo menos no podía hablar. Empezaba a hablar de mi esposo y era en un mar de llantos, porque no soportaba ese dolor. Ahora con las terapias del profesor Germán Benavides y John Jairo Ortiz, veo que la vida para mí es más alegría, es más, que se puede decir, optimismo. Salimos un poquito del miedo, porque a mí mi experiencia, yo me tocó contarla allá en la Universidad de Nariño. Yo y mi hija, ¿no? De que mi esposo se desapareció cuando mi hija tenía 8 meses de nacido. Él le respondió todo, y yo en esa etapa tenía como 25 años. Y ahora que estoy bien con esto de esto de que estamos perteneciendo a víctimas y de todo, esto me ha ayudado muchísimo. Yo vivía atormentada, amargada, vivía brava, tenía rabia con quien sea, yo tenía rabia por mi desplazamiento, porque yo no era así, porque yo me miraba sola aquí, luchando, fui papá y mamá para sacar a mis hijos adelante, que quedé con unos 2 pequeños, hasta que se graduaron, y yo vivía así, atormentada. Yo me acordaba cada momento de mi esposo, de mis 2 hijos que me los mataron. Pero vine acá a hacer el taller, yo cambié harto. A mí me sirvió hartísimo, porque yo desfogué acá la rabia. Yo estuviera llorando y gritando, pero no, ya no. Cuento mis cosas, pero ya me he soportado, ya me ha calmado. Ojalá este proceso pudiera replicarse a otros espacios y a otras comunidades que hemos sufrido los embates del conflicto armado. El trabajo que viene realizando el profesor Germán Benavides junto con su equipo de trabajo, con John Jairo y el resto de profesionales ha sido excelente en cuanto hemos trabajado la escucha a través de las catarsis en los psicodramas. Y ese ha sido un proceso de sanación muy significativo, muy sosegante, muy valioso, pero a la vez el encuentro, el saber escuchar el dolor de las otras víctimas ha sido también un proceso de fortalecimiento para nosotras y de integración en unidad magnética y afectiva por la misma causa.